Bien, ahí vamos a resolverlo eso, sí. Y lo vamos charlando. Porque en realidad Brian me había mandado también un ejemplo de eso y lo que él hizo al principio fue separar. ¿Se ve en la proyección de, como estoy compartiendo pantalla? ¿Logran ver el ejercicio? Díganme ok Sí, sí, porque perfecto. no veo el... Sí, sí. Perfecto. Ahí tenemos el ejercicio que es un límite que tiende a infinito y que es, como nosotros estamos trabajando el número e, sabemos que se trata del número e, pero además nosotros tenemos que saber como la definición del número e, ¿sí? Que para nosotros el número es el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, eso me da el número e. Esto es lo que yo tengo que tener presente y a lo que tengo que tratar de ir. Si es límite de t cuando tiende a infinito, es exactamente lo mismo, solo que toda la variable tendría que ser t, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que buscar del ejercicio que tengo, que es totalmente diferente, pero de alguna forma y de algún cálculo algebraico además, llevarlo a que me quede de la forma de 1 más 1 sobre x elevado a la x. ¿Cómo hago? Porque acá es la que se me complica la historia, porque es totalmente... Este, por ejemplo, el inciso B, y tiene un poquito más de relación de... se parece un poco más, entonces parece un poco más sencillo. El de arriba ya es un poco más complejo porque no le encuentro mucho significado, o sea, mucha igualdad, pero igual podemos hacerlo. Esta potencia ya variando de la potencia que tengo una suma, ¿sí? Acá tengo dos caminos. Si quiero primero trabajo un poco con lo que está dentro del paréntesis y después trabajo con la potencia, o puedo comenzar trabajando con la potencia y después trabajo solamente con el paréntesis, ¿sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Uno de los compañeros que me había mandado comenzó con la potencia y después lo hizo a partir de los paréntesis. Faltaba un poquito más desarrollar algo, pero perfecto. Acá vamos a primero a tratar de que este paréntesis que yo tengo acá adentro, buscar la manera de que me quede 1 más 1 sobre la variable. ¿Cómo hago para llegar a eso? En principio, cuando yo tengo sumas a restas, así que no lo puedo cancelar, es decir, esta x no puedo cancelar con la x que está abajo porque ahí hay una suma y resta, y para poder simplificar en lo que es un cociente tiene que estar a partir de factores, ¿sí? Acá es como que serían términos. Entonces, una de las formas es que tanto el numerador, buscar de que el numerador pueda coincidir con el denominador, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo busco, es decir, yo tengo, voy a anotar el ejercicio, límite de x cuando tiende a infinito, en el numerador tengo x menos 1 sobre x más 3. Todo está elevado a la x más 2. A ver si hago bien. Perfecto. Bueno, ese es mi ejercicio. Como dije recién, yo tengo que tratar de trabajar en lo que es dentro de ese paréntesis y buscar de esta forma que llegue a algo similar, parecido, pero tengo que buscarlo. Una de las formas es buscar que en el numerador me quede algo igual al denominador para yo poder hacer esa cancelación que hablamos recién de factores. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo en el denominador tengo un más 3 y en el numerador tengo un menos 1. Pero si yo quiero, a cualquier expresión algebraica, la puedo sumar y restar por un número y que esa expresión algebraica no se va a modificar. Como también puedo multiplicar o dividir un factor por un número que no se me modifica. En este caso, ¿qué voy a hacer? En el numerador, nunca nos olvidemos de colocar el límite porque es lo que estamos trabajando, ¿no? En el numerador, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sumar más 3, pero como sumo más 3, también lo voy a restar. Fíjense que yo acá, si digo,
¿para qué sentido tiene sumar más 3 y restar más 3 si en realidad es como si estuviera sumando 0? ¿No? Es eso lo que ustedes pueden pensar a veces. Bueno, pero en este caso me va a servir. ¿Por qué? Porque yo al sumar 3 y restar 3, es como que sumaría 0, ¿no? Pero voy a poder trabajar, si yo separo esos términos, y me queda en el numerador un factor igual. O sea, si yo tomo estos dos términos y lo transformo en un paréntesis, digamos, me va a quedar lo mismo que tengo en el denominador. Y eso me va a dejar a mí después poder hacer alguna cancelación posible para poder ir modificando lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué lo hice más 3 y no lo puse otro número? Y en realidad porque es lo que yo tengo en mi denominador. Y que todo... Y voy a poder formar este 1 que está acá. Es decir, en todos los ejercicios del número de uno de las posibles soluciones es hacer este procedimiento, este algoritmo, digamos. Es buscar de igualar en el denominador, en el numerador, algo parecido a lo que yo tengo en el denominador. Sumo 3, resto 3, porque no me modifica la expresión que yo estoy trabajando, pero ¿qué pasó? Acá en el numerador me quedó x más 3, menos 3, menos 1. Y yo eso lo puedo hacer dentro de las operaciones suma y resta. ¿Qué puedo hacer? Y ese x más 3, que sería este acá, y acá me quedó un menos 3, menos 1, que si yo quiero lo puedo juntar y decir, bueno, eso es lo mismo que escribir menos 4. Todo esto vengo trabajando con el límite de x cuando me tiende a infinito. Bueno, algún día me compraré una virome, esa tableta, para poder ir haciendo la pizarra mucho más sencillo, porque hasta ahora voy con el mouse y bueno, bueno, escribí el numerador, ¿sí? X más 3, y dije menos 3 menos 1, me queda menos 4. Y el denominador, acá yo lo puedo poner así, todo sobre X más 3. Pero ¿qué pasa? Yo cuando tengo un cociente, vamos a suponer, un X más 1, ¿sí? Sobre 2, por ejemplo. O lo podemos poner con números para que lo entiendan mejor. Miren, si yo tenía así, si tendría así, 2 más 1 sobre 2. Esto yo lo puedo escribir así, pero también lo puedo escribir así. 2 sobre 2 más 1 sobre 2. Es decir, separo el numerador en la suma, hago como una distributiva, donde mi denominador se distribuye con los dos. ¿Sí? Este 2 más 1 también viene de acá, de un 3 sobre 2. Y si yo resuelvo esto me queda 1,5, si resuelvo esto me queda 1,5, y si resuelvo esta suma me queda 1,5. Así son distintas formas de escribir el 3 medio, que en realidad no es nada más que el 1,5. Son distintas formas de expresar un mismo número. ¿Sí? Pero lo más interesante de esto que tengo acá, lo que les quiero explicar, es que cuando yo tengo una suma o una resta en el numerador, se puede distribuir esa suma y esa resta con el denominador que yo tengo. ¿Sí? Recuerden, cuando ustedes iban en primero o en segundo año, cuando sumaban fracciones y tenían el mismo denominador, ustedes decían, ah, bueno, si tengo el mismo denominador, coloco el denominador y sumo directamente los numeradores. ¿Sí? Como puedo hacer eso, de sumar y hacer algo, otra expresión, también puedo ir para este lado. Es decir, si yo tengo una suma en el numerador, lo puedo distribuir con los denominadores. ¿Por qué expliqué esto? Y mi intención no es confundirlo más, sino que puedan entender lo que voy a hacer en el paso siguiente acá. Es hacer esa distribución. Yo si quisiera podría decir, bueno, este más que tengo x más 3 los puedo separar con el x por un lado, con el denominador, y todo esto separarlo por el otro lado. Es decir, esto se puede separar de distintas formas. X sobre el x más 3 sobre x más 3, menos 4 sobre x más 3. O también lo puedo separar de esta forma. Es decir, yo tomo esto como un término mío en el numerador y este otro. Es decir, yo puedo decir, bueno, acá lo separo de esta forma. X más 3 sobre x más 3, que es mi denominador, menos 4
sobre x más 3. Es decir, lo mismo que hice con el ejemplo anterior, que tenía el 2 y el 1 y lo separé con el denominador, pasa lo mismo acá. Teniendo el x más 2. Y, como digo siempre, no nos olvidemos del límite que estamos trabajando. Que tiene infinito. Yo lo que comencé desde el principio es más o menos lo mismo, no hay muchas modificaciones, solo que sumé y resté un 3 en el numerador, lo cual no me modifica mi expresión, y acá lo separo a ese numerador con el respectivo denominador, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Hasta acá que llegamos hasta acá, ¿se entendió lo que se vino trabajando? Con alguien que abra el micrófono y diga ok, o que diga Sí, no, sí, sí, ¿se yo te... entendió? Bien, si alguien no lo entiende, por favor diga no, entonces tratamos de explicar y volver para atrás. ¿Con qué intención hicimos ese sumar ese 3 y restar ese 3? Porque fíjense que acá, cuando yo hago la separación en estos dos términos, me queda numerador y denominador igual. Por lo tanto, si yo acá puedo cancelar al ser igual el denominador que el numerador, y eso me queda el número 1. Y ya va tomando un poco más de color mi ejercicio, ¿por qué? Porque mi intención es tratar de buscar de llegar a esa expresión. Más allá de que pueden aparecer otras cosas, pero es buscar de que llegue a esta definición del número e para yo poder reemplazar toda esta expresión por el número e. Entonces, en esta cancelación que yo hago de numerador-denominador, me queda un 1. ¿Qué me quedó del otro lado? El menos 4 sobre x más 3 elevado al x más 2. Y ustedes dirán, todo ese viaje para solamente hacer esa cancelación. Y sí, hicimos un terrible viaje, pero solamente para llegar a encontrar ese 1, ¿sí? Para darle color a lo que nosotros estamos buscando. O sea que todo el viaje de sumar el 3, de separar la fracción y demás, solamente fue para que ese 1 se me transforme al cancelar numerador y denominador. Pero ya va tomando color mi ejercicio. Ahora, ¿qué tengo que buscar? De que esta segunda parte que yo tengo acá, este menos 4 sobre x más 3, sea 1 sobre x o 1 sobre la variable en realidad. Acá yo vengo trabajando con x, pero puedo hacer un cambio de variable, que es el próximo paso, y le puedo nombrar otra letra, no pasa nada, ¿sí? Pero tiene que ser el número 1 sobre la variable. Y tiene que ser una suma. Y acá yo tengo una resta. Entonces, todo eso tengo que cambiarlo, pero no puedo cambiarlo así, pum, listo, sino que tengo que hacer a partir de algunos pasos, algunos cálculos algebraicos que a partir de sus propiedades a mí me permite hacer esos cambios. Uno de esos es el cambio de variable, ¿sí? ¿Qué significa cambio de variable? Y yo hago un cambio, digo, en vez de tener ese menos 4 sobre x más 3, no me gusta como es x más 4 más 3. No lo puedo trabajar, entonces necesito hacer un cambio. Mientras yo respete todo después las propiedades y todos los demás cambios que voy a ir haciendo, esos cambios se pueden hacer, ¿sí? Se llama cambio de variable. Entonces voy a borrar todo para arriba lo que hice acá, para ganar espacio. Y sigo con el ejercicio, con este sigo acá arriba. Bien, ¿qué significa que yo hago un cambio de variable? Y digo, bueno, a mí donde está el menos 4 sobre x más 3, me interesa que esté 1 sobre x, está en la definición, pero puede ser cualquier letra. Entonces yo le pongo una letra t, porque es 1 sobre la variable. Puedo ponerle u, m, cualquier letra, no interesa. Entonces acá, si yo digo, bueno, voy a hacer ese cambio de variable, porque en esta parte, si a mí me aparece 1 sobre la variable, ya va tomando este color. Entonces digo, límite ¿de qué? De este 1 que yo tengo, pero en vez de poner menos 4 sobre x más 3, voy a poner más 1 sobre t.
porque yo lo decidí, porque yo hice el cambio de variable que a mí me servía. ¿Qué tengo que prestar atención? Porque el cambio de variable no es poner así directamente, sino que tengo que tener en cuenta lo que es que al cambiar la variable, yo antes estaba trabajando con la variable x, ahora pasé a trabajar con la variable t, todo mi ejercicio tiene que tener la misma variable. Entonces, arrancamos desde el límite, ya que la tendencia, antes aparecía x, ahora tiene que aparecer t. ¿A qué va a tender t? Bueno, ahí tengo que fijarme cómo hago para saber eso. Una de las formas para saber eso es despejar mi cambio de variable. ¿Qué significa esto? Yo tengo una igualdad y esta igualdad, si alguien recuerda las proporciones, había una propiedad de las proporciones fundamentales que decía el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Eso quiere decir que si yo multiplico cruzado estas dos fracciones, estas dos razones, se mantiene la igualdad, ¿sí? Es decir, yo acá lo que hago es decir, menos 4 por t, menos 4 por t, va a ser igual a 1 por x más 3. Por 1 más x, 1 por x más 3. Bien. ¿Qué estoy tratando de hacer acá? De despejar la x, ¿sí? Entonces digo, a ver, ¿qué hago acá? 1, si hago la distributiva en el 1, listo, se va. Me queda solamente el x más 3. ¿Sí? 1 por cualquier número neutro multiplicativo, me queda el número, ¿sí? X más 3. Bien, si yo quiero despejar la x, paso este 3 que está sumando para el otro extremo, el otro miembro, perdón, y me queda 4t menos 4t menos 3 igual a x. Y yo tenía que x tendía a infinito, ¿no? Yo tendría que x tendía a infinito, y acá t me va a tener que tender también a infinito para que esta igualdad se pueda cumplir, ¿sí? Es decir, si yo tengo acá la expresión que es menos 4t igual a x más 3, hay dos formas de poder calcular la tendencia. Una es decir, despejo la x, digo, bueno, si acá x tiende a infinito, ¿qué valor tendría que tender t para que este menos 4, t menos 3 también sea infinito? Y ahí no queda otra de reemplazar infinito, porque menos 4 por un número infinito menos 3 me daría infinito, ¿sí? También hay otra forma de poder hacer de lo que es de tender la tendencia. Es decir, acá, si lo reemplazo en la x acá, y digo 4 dividido, x era infinito, ¿no? 4 dividido infinito, eso me tiende a 0. Entonces, 1, ¿sobre qué número me va a tender a 0? Si la t solamente tiende a infinito, un número muy grande. Otra forma también posible es despejar la t de acá, ¿sí? Digo, si t es x más 3, sobre, paso dividiendo el menos 4. Y también me pregunto, si yo reemplazo el infinito acá, le sumo 3 y le divido 4, eso me sigue dando infinito. Por lo tanto, t tiende a infinito. Esas son las diferentes formas de calcular la tendencia. La mayoría de las veces de los ejercicios que uno está trabajando así, cuando hace cambio de variable, la tendencia, si x tendía a infinito, t casi siempre va a seguir tendiendo a infinito. Pero no siempre, por eso a veces es conveniente despejar la t, por ejemplo, por ahí que es el más sencillo, reemplazar la x en el infinito y ver qué me queda. Porque en algunos casos me puede quedar un número sobre x, cuando yo lo reemplazo eso me da 0. Entonces mi tendencia que era infinito me cambia a tendencia 0. Y en tal caso hay otra definición del número e que también vimos, que cuando tiende a infinito. Muy parecida a 0, muy parecida a lo que vimos recién, pero ya sería buscar otra definición. Por el momento, la tendencia se mantiene, es decir, x tendía a infinito y t también va a seguir tendiendo a infinito. Entonces,
para recuperar un poco lo que veníamos. Primer paso, transformamos el 1. Segundo paso, con el cambio de variable, hicimos que me aparezca 1 sobre la variable. Y la otra parte que me estaba faltando era que acá arriba yo en el exponente tenía un x más 2. ¿Sí? Como yo hice cambio de variable, todo tiene que aparecer t. Entonces digo, ¿cómo hago con ese x más 2? Yo acá tenía un x más 2 en el ejercicio al comienzo. Y tengo que buscar de esa x cambiarla por t. Pero bueno, acá yo cuando despejé, sé que x es igual a menos 4t menos 3. Entonces, en vez de poner x acá, lo voy a reemplazar por, por ese cambio de variable que hice acá, que sería este, ¿no? Digo, x es menos 4t menos 3 eso sería la x, más 2. Que si venimos acá, fíjense, ese era el exponente, ¿sí? X más 2. Entonces el x lo cambio, lo reemplazo por menos 4t menos 3 más 2. Y ahí ya hice, ya tengo casi el ejercicio resuelto, porque acá ya no me queda más que reemplazar por el límite y aplicar algunas propiedades mismas del límite. Y de la potencia también. Acá, como no es distributiva, porque es una suma, ¿sí? Si yo saco el paréntesis de acá arriba, me queda menos 4t menos 3 más 2. Este menos 3 más 2 me queda menos 1. ¿Sí? Entonces acá arriba, en el exponente, yo directamente puedo poner menos 4t menos 1. ¿Está? Borro directamente acá, total, esto queda grabado, esto lo pueden ir chequeando. Me queda menos 4t menos 1. Bien, ahí ya tendría casi resuelto el ejercicio. Lo que me faltaría acá es, en un principio, aplicar las propiedades de potencia. ¿Cuáles son las propiedades de potencia? Yo las potencias, cuando tengo una suma o resta en el exponente, es porque en realidad hice un producto de potencias de igual base. ¿Sí? Producto cociente puede ser, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo en el sentido de decir, yo acá lo puedo separar así. 1 más 1 sobre t elevado a la menos 4t por el límite de t tendiendo a infinito de todo el 1 más 1 sobre t elevado a la menos 1. ¿Por qué esto? Porque recuerden cuando ustedes tenían 2 a la 5 por 2 a la 3, vamos a suponer. Si uno aplicaba propiedades de la potencia, cuando tenía igual producto, colocaba la base y sumaba los exponentes. 5 sumaba 5 más 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa también? Si yo tengo una suma en una potencia, puedo ir para el otro camino. Si yo el camino que hice primero fue así, aplicar la propiedad, pero la propiedad también puedo hacer la recíproca, puedo volver. Acá pasa lo mismo. Yo tenía acá arriba una resta que se puede transformar en una adición o un producto con un exponente negativo. ¿Sí? Tenía eso y lo separo en un producto de igual base. Acá mi base es el límite de 1 más 1 sobre t y separo el exponente en esos dos productos. ¿Por qué hago eso? Porque acá, en este límite que tengo a la izquierda, es muy parecido al número de b. ¿Ven? Si yo acá en vez de haber puesto x, también puedo poner la letra t, ¿no? Ténganlo presente que la letra... Si yo pongo t acá, la definición es la misma. Es el número e, ¿sí? Y acá lo tengo muy parecido, lo tengo igual. Está como molestando ese menos 4. Pero la potenciación también me da otra propiedad. Cuando yo tengo un producto
en el exponente, una multiplicación, es porque realicé o puedo realizar la propiedad de potencia de otra potencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 3 y esto está elevado a la 5, vamos a suponer, se puede resolver este ejercicio como si 2 al cubo, 8 a la quinta, se puede resolver así. O también puedo aplicar la propiedad que digo 3 por 5, lo que me quedaría 15, ¿no? Y entonces digo 2 elevado a la 15, voy a encontrar el mismo resultado que si lo resuelvo de la otra forma. Eso es potencia de otra potencia. Es decir, cuando son las propiedades de potenciación tengo potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Es igual que multiplicar los exponentes. Entonces hago acá lo mismo, pero voy para atrás, porque ya están multiplicados los exponentes. Entonces, ¿qué digo? Lo escribo de otra forma. Digo, el límite de t cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre t. Eso digo, bueno, lo leo a la t, y como es una función, todo esto lo puedo elevar a la menos 4. Y acá, si ustedes logran ver, otro colorcito, me quedó el número e. La definición del número e. Límite de t cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre t elevado a la t. ¿Sí? Recuerden que más menos infinito se toma igual. Hoy cuando trabajamos la tendencia, por ahí me daba menos infinito, la tendencia es igual, ¿sí? Es lo mismo porque el número e tanto por derecha por izquierda tiende al número e en su definición. Entonces acá, ¿qué me quedó? Me quedó el número e, por definición, que está elevado a la menos 4. ¿Sí? También puedo aplicar acá las propiedades del límite, de la potencia, porque el límite de una potencia, de una constante, perdón, es la constante, o sea que no se me va a modificar esa potencia. ¿Y qué pasa? No nos olvidemos que acá teníamos otro factor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Esto, si yo aplico el límite acá, si yo reemplazo el infinito, me quedaría 1 sobre infinito, que es decir, 1 dividido un número muy grande, eso tiende a 0. ¿Sí? Cuando trabajamos en el límite, eso me daría 0. 1 más 0 me da 1. 1 elevado a cualquier potencia, sea potencia negativa o positiva, el resultado es el número 1. Entonces, si volvemos acá atrás, esto me daba el número e, que estaba elevado al menos 4, y todo este límite me dio el número 1. O sea, e a la menos 4 por 1. Lo que me termina dando como resultado final e a la menos 4. También lo puedo escribir como 1 sobre e a la 4. Es lo mismo, ¿sí?